Compañeras y compañeros, traigo un saludo revolucionario del páramo de Quito, de la Quito rebelde. Digo páramo porque en las faldas del Pichincha, Quito es un páramo asfaltado. Y con esto, mi rechazo a las expresiones racistas de Jaime Nebot, que ha pretendido minimizar y ofender a un pueblo rebelde que se levantó contra las medidas económicas de este gobierno nefasto. Las heroicas jornadas de lucha de octubre del 2019 en Quito y en el resto de provincias de la Sierra y la Amazonía principalmente, fueron una demostración de que este pueblo ecuatoriano no está dispuesto a seguir soportando más atropellos de los gobiernos de turno. La esencia de esa jornada de 12 días de lucha, de combate, fue el paquetazo económico neoliberal impuesto por el gobierno del Estado del Correato corrupto. Un gobierno que representa a los grandes empresarios y sumiso a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que, como sabemos, plantearon un paquetazo económico que tenía como uno de los puntos fundamentales el alza del precio de los combustibles, que tenía como fin meterle la mano en el bolsillo del pueblo ecuatoriano para sacar 1.500 millones de dólares y pagar con eso parte de la deuda externa contraída por la banda de delincuentes del Correato corrupto, de Correa, Lenín Moreno, Glass, Rivadeneira, Pavones y otros más que gobernaron para robar los dineros del pueblo y la patria. Ese fue el propósito de ese paquete: meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano y darle una puñalada sangrienta en el estómago vacío de los ecuatorianos. Por eso se levantó el pueblo. Por eso fueron las luchas. Y en este enfrentamiento de estos 12 días hubieron dos sectores claramente definidos que debemos tenerlos muy claro en medio de esta maraña de confusión en la que pretenden engañar al pueblo. De un lado de allá estuvieron los responsables de la crisis y beneficiarios de la crisis que soportamos los ecuatorianos. El gobierno de Lenín Moreno. Que no olvidemos que este gobierno fue impuesto en base a un fraude electoral, mega fraude del 2017, impuesto por Rafael Correa Delgado. Son parte de la misma banda. Este gobierno es sucesor del anterior. No hay que olvidar que Rafael Correa ya empezó los contactos con el Fondo Monetario Internacional para establecer el acuerdo que ahora lo ha firmado el actual gobierno. Ellos son los responsables principales de lo que ocurrieron en estos 12 días de conmoción nacional. Junto con ellos, ¿quiénes defendieron al gobierno de Lenín Moreno en este alboroto? Los socialcristianos de Jaime Nebot, Guillermo Lasso de la Democracia Cristiana, públicamente salieron. Abdalá Bucaram, públicamente salieron a defenderlo con el pretexto de que quieren defender
la democracia. Esta vieja democracia que ya no funciona. Este Estado que ha fracasado, que ya no sirve. El Estado, el narcoestado del correato corrupto montado en Montecristi el 2008, ya no sirve, ha fracasado. Eso defienden ellos. Porque Nebot, Lazo y los demás pretenden reemplazar a Correa, a Lenín Moreno, para los mismos propósitos de siempre. No hay que olvidar que estos paquetazos económicos no es como dicen ahora los defensores del Estado y la prensa corrupta, que Lenín Moreno se ha atrevido a tomar una medida histórica en 40 años. Falso, mentirosos. Hubieron paquetazos económicos iguales con Jaime Roldós, con Febres Cordero, con Osvaldo Hurtado, con Sixto Durán Ballén, con Borja, con Abdalá Bocarán, con Maguad, con Gutiérrez. Y no me vengan ahora a decir que ha sido una medida heroica que a los 40 años han tomado. Durante estos 40 años han tomado las mismas medidas por órdenes del Fondo Monetario Internacional, todos los gobiernos de turno. Fui uno de los principales opositores al gobierno de Febres Cordero cuando alzó el precio de la gasolina. Y en el 84 enjuicié al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, por esa medida y logré que el Congreso los destituya. Así que esta es la historia. La esencia de esta protesta popular victoriosa fue el rechazo al paquetazo económico, pero fundamentalmente al alza del precio de los combustibles. Ellos son los responsables de todo lo que ha pasado, los detentadores del poder. Y del otro lado, ¿quiénes estuvimos? El pueblo, los trabajadores, los indígenas, los hombres y mujeres desempleados, los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen estudio, las amas de casa que no tienen que llevar a comer en su hogar, los profesionales, los propios transportistas, es decir, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Esos fueron los dos grandes bloques que se enfrentaron en estas jornadas de octubre, a sangre y fuego. Y la principal fuerza de la lucha, como todos sabemos, estuvo en el movimiento indígena, que dicho sea de paso internamente tenían problemas, porque no es un movimiento homogéneo, unitario. Existen fuerzas del correato ahí metidas, tratando de pescar a río revuelto. Y una de las principales lecciones que tenemos que sacar de estas jornadas es que el correato corrupto se metió a tratar de aprovecharse del descontento popular para capitalizarlo en sus nefastos intereses. ¿Qué querían ellos? Querían retornar a tomar el poder. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron durante 10 años de robos, de despilfarros, de venta de la patria, de traición a la patria, porque han vendido la patria por pedazos y han entregado los intereses del pueblo ecuatoriano a manos de la voracidad de las empresas extranjeras, principalmente chinas. Para eso querían retornar al poder. Tenemos que estar claros de estos problemas. Y el pueblo, compañeros, movimiento indígena, los trabajadores y los demás sectores del pueblo, ¿qué queremos? Lo que queremos es algo diferente. No queremos seguir en esto mismo de ahora, ni en lo de ayer. Ya no pueden seguir gobernando los que han destruido el Ecuador ahora, y tampoco los que han destruido el Ecuador ayer y anteayer, con Nebot, Lazo y los demás a la cabeza. El pueblo necesita una alternativa nueva, distinta, que nazca del pueblo. Nosotros hemos venido sosteniendo la tesis de que la única alternativa democrática que existe en este momento para salir de este embrollo es que el pueblo convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que derogue la Constitución de Montecristi, que mande a la basura a todos los responsables de la crisis. Fuera todos, decimos.
fuera el gobierno, fuera el parlamento inútil, que ahora demostró toda su capacidad porque hizo lo que siempre ha hecho, no hizo nada. Fuera la Corte de Justicia corrupta, que no sancionan hasta ahora a los ladrones que se han robado la plata y no rescata un solo centavo para que de ahí paguen la deuda que ellos contrajeron. Fuera todos esos, y que surja un Ecuador nuevo, como fruto de ese proceso de unidad, del Ecuador profundo, que quiere algo distinto. Ahora está discutiéndose la elaboración del nuevo decreto alternativo al 883. ¿Qué va a salir de ahí? No sabemos. Debe quedar una cosa clara en este punto. Lo único que se ha logrado en esta lucha, una de las cosas principales que se ha logrado, es la derogatoria del alza del precio de los combustibles. Pero el resto del paquete neoliberal está allí. Sigue ahí vigente. Y el resto del Estado está ahí intocado. Eso significa que recogiendo las experiencias de estas victoriosas jornadas de lucha de octubre, hay que aprender de ellas para fortalecer la unidad y la lucha del pueblo. Muy bien se ha dicho aquí. ¿Dónde estuvieron las centrales sindicales? No se ha visto la fuerza de los trabajadores organizados en los sindicatos. ¿Dónde estuvo la movilización del pueblo de Guayaquil, del pueblo de la costa en general? Muy limitadamente. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe? Falta de conciencia política, falta de organización política, falta de líderes que sepan conducir el descontento del pueblo en beneficio de los propios intereses del pueblo. Una manipulación terrible de la oligarquía. Es decir, estamos frente a una tarea histórica grande, compañeros, que no se puede resolver con un discurso, o con una reunión, o con una movilización. Son procesos complejos, en donde tenemos que tomar conciencia de la gravedad de esos procesos, que no son locales. Somos parte de un proceso mundial, que en este momento confronta a grandes potencias que se disputan el poder económico y político en el mundo. Eso es solamente un escenario, el que hemos vivido aquí, en el Ecuador, en estas jornadas de octubre. Mi llamado cordial, compañeros y compañeras, a que analicemos a fondo estos problemas. Y mi pedido especial y mi propuesta, mi llamado, a que formemos un gran frente político nacional, un gran frente de salvación nacional, en donde estemos incluidos todos. Aquí tienen que quedar a un lado los intereses mezquinos de una o de otra persona, de uno o de otro grupo. Hay que poner por delante el interés nacional, el interés del pueblo ecuatoriano, de poner posiciones y buscar un encuentro nacional que nos permita agarrar en una sola mano la bandera nacional y llevarla adelante para las transformaciones que reclama el pueblo y la patria. No hay otra, compañeros, no hay otra. Lo otro será seguir sometidos a los mismos de siempre. Felicito esta reunión y hago un llamado, compañeros, a que nos unamos a continuar en la lucha contra el paquetazo económico del gobierno del Correato corrupto y del Fondo Monetario Internacional. Un llamado a unirnos, a trabajar y luchar por una nueva democracia y un nuevo Ecuador en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.